Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. La nieve caía sin tregua, como si el cielo hubiera decidido sepultar ese rincón olvidado del mundo. Nuestro convoy avanzaba con dificultad, las ruedas de los vehículos blindados patinaban en un agarre prácticamente nulo. Cada tanto, el conductor, un soldado con rostro imperturbable llamado Ryan, soltaba un gruñido, claramente molesto con las condiciones. Éramos 5 agentes del FBI escoltando un archivo ultrasecreto. La caja negra que llevábamos en el compartimento trasero era del tamaño de un maletín, sellada con múltiples candados electrónicos. Nadie sabía qué contenía, y las órdenes eran claras: entregarla intacta en la instalación del Proyecto Borealis, una base ubicada en lo más profundo de Alaska. Yo, Alex Carter, era el novato del equipo, y aunque intentaba aparentar calma, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Alguna vez has hecho algo como esto antes, Carter? Jennifer, una agente con cabello castaño corto y mirada afilada, me miró desde el otro lado del vehículo. Su tono era frío, casi burlón, como si estuviera probándome. Algunas misiones de escolta, pero nada tan clasificado como esto, respondí, intentando sonar confiado. Disfrútalo mientras dure, intervino Marcus, sentado junto a ella. Era un hombre alto y musculoso con una cicatriz en la ceja que le daba un aire intimidante. Las cosas ultrasecretas suelen acabar mal, y créeme, no quieres saber qué llevamos. Su comentario no ayudó. Mi atención volvió a la caja negra. Había algo en ella que irradiaba un aura de misterio, como si su sola presencia afectara el ambiente. El sonido del viento aumentó, y Ryan detuvo bruscamente el vehículo. No podemos seguir, anunció mientras apagaba el motor. La tormenta está empeorando. Si seguimos avanzando, nos saldremos del camino y quedaremos atrapados. Jennifer se inclinó hacia el conductor, claramente molesta. ¿Cuánto falta para llegar al destino? Estamos a unas 10 millas, respondió Ryan. Pero con esta visibilidad, es imposible avanzar. Hay un refugio militar a unos 2 kilómetros de aquí, dijo Marcus. Había revisado el mapa antes de partir. Podemos esperar allí a que pase la tormenta. No teníamos otra opción. Nos cubrimos con las gruesas parcas que llevábamos y salimos al exterior. El viento era un látigo helado que mordía la piel, incluso a través de las capas de ropa. Cargamos la caja entre todos, asegurándonos de no dejarla atrás. La nieve nos llegaba hasta las rodillas y cada paso era un esfuerzo titánico. El camino hacia el refugio fue agonizante. El sonido del viento era ensordecedor y por momentos parecía que alguien susurraba entre los árboles muertos que bordeaban el camino. Miré hacia atrás varias veces, con la sensación de que algo nos seguía, pero solo vi sombras danzando bajo la luz tenue de nuestras linternas. Cuando finalmente llegamos, el refugio apareció como un bloque de concreto ennegrecido por el tiempo, enterrado parcialmente en el hielo. La puerta estaba entreabierta, lo que ya de por sí era extraño en un lugar tan aislado. Jennifer fue la primera en entrar, con el arma desenfundada. El interior era oscuro y helado, con un olor a humedad y abandono. Había literas oxidadas alineadas contra una pared, una mesa con algunas sillas y un generador en una esquina que no parecía haber funcionado en años. Marcus dejó caer la caja sobre la mesa con un suspiro. Al menos estamos fuera del viento, dijo, quitándose los guantes y frotándose las manos para entrar en calor. Jennifer se acercó a mí mientras inspeccionaba la habitación. Mantén los ojos abiertos, Carter, me dijo en voz baja. He estado en demasiadas misiones como esta. Siempre hay algo que sale mal. Traté de reír para aliviar la tensión, pero no pude. Sus palabras me dejaron intranquilo, y no tardaría mucho en descubrir por qué. Esa noche, mientras la tormenta rugía con más fuerza afuera, algo extraño ocurrió. Yo estaba sentado cerca de la caja, luchando contra el cansancio, cuando escuché un sonido. Al principio pensé que era el viento, pero no, era diferente. Un susurro suave, casi imperceptible,
que parecía provenir de las paredes mismas del refugio. ¿Oíste eso?, pregunté a Jennifer, que estaba revisando su arma cerca de la puerta. Ella levantó la vista, sus ojos escaneando la habitación. ¿Oír qué? Antes de que pudiera responder, el generador, que había estado muerto todo el tiempo, se encendió de golpe. Las luces parpadearon, iluminando el refugio con un brillo amarillento. En ese momento, por el rabillo del ojo, vi algo moverse fuera de la ventana. Era rápido, una sombra oscura que pasó corriendo entre la nieve. ¿Viste eso?, pregunté, mi voz temblando. Jennifer asintió lentamente, con el arma ya levantada. No estamos solos, murmuró. El generador parpadeó de nuevo y entonces las luces se apagaron por completo, dejándonos en la más absoluta oscuridad. El refugio quedó envuelto en un silencio sepulcral tras el apagón. Solo el sonido del viento azotando las paredes rompía la monotonía, pero incluso ese ruido parecía amortiguado, como si el lugar estuviera aislado de la realidad. Respiré profundamente, intentando mantener la calma, pero era inútil. Mi pulso retumbaba en mis oídos y el aire dentro del refugio se sentía pesado, sofocante. Jennifer permanecía cerca de la puerta, su silueta apenas visible en la penumbra. Sujetaba su arma con firmeza, pero su respiración acelerada revelaba que también estaba asustada. Encendí mi linterna y su haz de luz cortó la oscuridad como un cuchillo. Lo primero que hice fue apuntar hacia donde estaba Marcus, pero su silla estaba vacía. ¿Dónde está Marcus?, preguntó Jennifer. Su tono era frío, pero su voz tembló ligeramente al final. Estaba ahí hace un minuto, respondí. Aunque era obvio, me acerqué lentamente, iluminando cada rincón, esperando encontrar alguna señal de que simplemente se había movido sin avisar. Pero no había nada, ni rastro de él. La caja negra seguía en la mesa, inamovible, como si su peso fuera mayor al de un simple maletín. Ryan apareció del otro lado del refugio, su linterna iluminando el suelo. ¿Qué está pasando?, preguntó con el ceño fruncido. Escuché un golpe. ¿Dónde está Marcus? Nadie sabe, dijo Jennifer, cada palabra impregnada de tensión. Revisemos el refugio. No pudo haber salido, la puerta no se abrió. Nos dividimos para buscar. Jennifer y yo fuimos hacia el almacén, mientras Ryan revisaba el baño. El almacén era pequeño, apenas una habitación con estanterías metálicas llenas de cajas polvorientas. Una gotera caía de una tubería en el techo y el sonido de las gotas golpeando el suelo era insoportable en el silencio absoluto. Jennifer inspeccionaba meticulosamente cada rincón, moviendo cajas y apuntando con su linterna a las esquinas más oscuras. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Es un espacio cerrado. No hay donde esconderse». «Tal vez está afuera», sugerí, aunque sabía que no tenía lógica. Marcus no habría salido sin abrigo y la tormenta era lo suficientemente feroz como para hacer imposible caminar más de unos metros. Jennifer no respondió. Se acercó a la pared del fondo y golpeó con fuerza, como si esperara encontrar algo oculto detrás del concreto. La pared devolvió un sonido sólido, inmutable. «Nada», dijo, dando un paso atrás con frustración. Un golpe seco resonó desde el baño. Ambos nos quedamos congelados. «Ryan», llamó Jennifer, elevando la voz, pero no hubo respuesta. Corrimos hacia el baño, con nuestras linternas temblando mientras iluminaban el pasillo. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, se abrió lentamente revelando un espacio vacío. El baño era aún más pequeño que el almacén, con un inodoro oxidado y un lavabo agrietado. El espejo sobre el lavabo estaba empañado, pero no por el frío. Parecía que alguien había pasado los dedos sobre él, dejando marcas irregulares. «Esto es una broma, ¿verdad?», dije, aunque mi voz temblorosa traicionaba mi intento de ser racional. Jennifer no respondió. Dio un paso adelante y tocó el espejo, como si quisiera confirmar que las marcas eran reales. «Ryan también se ha ido», dijo finalmente, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Volvimos al centro del refugio, donde la caja negra seguía esperándonos, como un recordatorio mudo de que algo no estaba bien. Jennifer se inclinó sobre la mesa,
pasando la mano por la superficie metálica del maletín. ¿Qué haces?, le pregunté alarmado. Algo está pasando aquí, dijo, sin mirarme, y tengo la sensación de que esto tiene que ver con lo que llevamos. Nos dijeron que no lo abriéramos. Podemos perder la misión, o peor, protesté. Pero incluso mientras hablaba, no podía negar que algo me impulsaba a querer saber qué contenía. Jennifer me miró con dureza. ¿Qué prefieres, Carter? ¿Quedarte aquí sentado y desaparecer como ellos? Porque si eso es lo que quieres, adelante. Sigue siendo un buen soldado. Yo no voy a esperar a ser la próxima. Antes de que pudiera responder, un ruido sordo resonó detrás de nosotros. Ambos giramos, apuntando con las linternas hacia la mesa. En ese momento, el generador, que había estado muerto desde nuestra llegada, encendió de golpe, llenando el refugio con un parpadeo de luz amarilla. Y entonces lo vimos. Una figura alta y delgada estaba de pie junto a la caja. No tenía rostro, solo una sombra oscura donde deberían estar sus rasgos. Sus extremidades eran anormalmente largas, y el espacio a su alrededor parecía distorsionarse, como si absorbiera la luz. Jennifer reaccionó primero, levantó su arma y disparó, pero la figura no se movió. Las balas atravesaron su cuerpo, impactando en la pared detrás de ella, sin causar ningún efecto. Entonces la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Qué demonios fue eso?, susurré, con la voz quebrada. Jennifer no respondió, sus ojos estaban clavados en la caja negra, como si esperara que algo más saliera de ella. No estamos solos aquí, Carter. Sea lo que sea, sabe que estamos aquí. El viento afuera aulló con más fuerza, y por un instante, entre los ecos de la tormenta, juraría que escuché una risa lejana y helada que parecía venir desde las profundidades de la nieve. La tormenta no cedía y con cada minuto que pasaba el refugio se sentía menos como un lugar seguro y más como una trampa. Jennifer y yo estábamos solos con una caja que parecía atraer algo que no entendíamos. Afuera, la nieve continuaba acumulándose, sepultando cualquier esperanza de escapar. Jennifer había dejado de lado la caja y ahora inspeccionaba el generador con frustración. Golpeaba los paneles con su linterna, tratando de entender por qué había encendido y apagado de manera tan errática. «Esto no tiene sentido», murmuró por tercera vez. «El generador no debería haber funcionado. Está completamente oxidado. Las conexiones están muertas». «¿Y qué sugieres?», respondí, mi voz cargada de desesperación. «Que algo lo encendió a propósito». Ella me miró fijamente. «Algo lo hizo, ¿no viste lo mismo que yo? Esa cosa estaba aquí». No quería admitirlo, pero la imagen de esa figura seguía grabada en mi mente. Era como si la oscuridad hubiera tomado forma, una sombra tangible que no debería existir. «Esto no puede estar pasando», dije casi en un susurro. Jennifer se acercó a la mesa donde estaba la caja negra. Su rostro estaba tenso, pero había una determinación en su mirada que no había visto antes. «No podemos quedarnos esperando. Si esto tiene que ver con la caja, necesitamos saber qué hay dentro». «No podemos abrirla», le grité, aunque mi voz tembló. «Las órdenes fueron claras. Ni siquiera sabemos qué pasará si lo hacemos». «¿Y qué prefieres, Carter? ¿Seguir aquí hasta que esa cosa vuelva? Porque no creo que nos deje en paz». El dilema me consumía cada fibra de mi ser. Quería obedecer las órdenes, pero la lógica decía que esas mismas órdenes nos habían puesto en esta situación. Antes de que pudiera responder, Jennifer ya estaba manipulando los candados electrónicos de la caja. «Espera», le dije, tratando de detenerla, pero ella me apartó con un movimiento rápido. «No tenemos tiempo para discutir», respondió, concentrada. El primer candado se desbloqueó con un leve pitido, y luego el segundo. Cuando llegó al tercero, la tormenta afuera pareció intensificarse más, como si el clima estuviera reaccionando a lo que hacíamos. Una ráfaga de viento azotó las ventanas con tanta fuerza que pensé que se romperían. «Esto no es buena idea», dije, retrocediendo instintivamente. Jennifer me ignoró. Con un último pitido,
el tercer candado se liberó y la tapa de la caja se abrió lentamente con un chasquido metálico. Ambos nos quedamos mirando el contenido, incapaces de comprender lo que estábamos viendo. Dentro había un cilindro de cristal protegido por un armazón metálico. El cilindro contenía un líquido oscuro, casi negro, que parecía moverse por sí mismo, como si estuviera vivo. En su interior, algo flotaba. Era difícil de distinguir, pero parecía orgánico, una masa de tejido que pulsaba débilmente, como si tuviera vida. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que el estómago se me revolvía. Jennifer tampoco tenía respuesta. No lo sé, pero sea lo que sea, parece que no debería estar aquí. Antes de que pudiéramos procesar lo que estábamos viendo, un ruido ensordecedor resonó por todo el refugio. Era un golpe pesado, como si algo enorme hubiera impactado contra una de las paredes. Jennifer levantó su arma de inmediato, apuntando hacia el sonido. «Quédate detrás de mí», ordenó, pero yo apenas podía moverme. Otro golpe, más fuerte esta vez, hizo temblar todo el refugio. El polvo cayó del techo y las luces de nuestras linternas parpadearon, como si algo estuviera interfiriendo con ellas. El golpe vino de nuevo, y esta vez la pared junto a la puerta se abolló hacia adentro, como si algo estuviera intentando atravesarla. «Está aquí», gritó Jennifer, con el dedo listo en el gatillo. La puerta principal se sacudió con tal fuerza que los cerrojos comenzaron a doblarse. Afuera, la tormenta rugía como un demonio desatado, pero el ruido que venía desde el otro lado de la puerta era aún más aterrador. Era un gruñido bajo, gutural, algo que no pertenecía a ningún animal que yo hubiera oído antes. Jennifer me miró rápidamente. «Carter, si esa cosa entra aquí, no sobreviviremos. Tenemos que asegurarnos de que la caja no caiga en sus manos, o lo que sea que tenga». «¿Qué sugieres?». Apenas podía hablar, mi garganta estaba seca y mi cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por el puro terror. «Si es necesario, destrúyela», dijo con seriedad, «pero primero, tenemos que mantenernos vivos». Un último golpe hizo que los cerrojos cedieran. La puerta se abrió de golpe y la tormenta entró al refugio, trayendo consigo una ráfaga de nieve y oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, vimos la figura. Era aún más alta de lo que recordaba, con extremidades que parecían deformarse mientras se movía. Su cuerpo era una amalgama de sombras y algo más, algo sólido pero imposible de describir. Y en donde deberían estar sus ojos, solo había un vacío infinito. Jennifer disparó sin dudar, pero las balas atravesaron el aire como si estuviera disparando a un fantasma. La figura avanzó lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Carter, corre», gritó Jennifer, pero mis piernas no respondían. La figura levantó una de sus extremidades y el aire a nuestro alrededor pareció comprimirse, volviéndose insoportablemente denso. En ese instante, entendí que no estábamos luchando contra algo que pudiéramos vencer. Esto no era humano, esto no pertenecía a nuestro mundo y no nos dejaría salir de ahí con vida. El aire a nuestro alrededor se volvió espeso, como si una niebla densa hubiera invadido el refugio, pero no era niebla, era algo peor. Algo que descomponía el espacio y el tiempo. Algo que se filtraba en cada rincón, en cada respiración. La figura seguía avanzando, su movimiento fluido y antinatural, como si no estuviera caminando sobre el suelo, sino deslizándose entre dimensiones. Cada paso parecía resonar en mi mente y sentí como si el frío no viniera de la tormenta afuera, sino de algo mucho más profundo, algo ancestral. Jennifer no dudó ni un segundo, siguió disparando, pero las balas pasaban de largo sin alterar a la figura. «Carter, muévete», gritó, pero yo estaba paralizado. Mi cuerpo, mi mente, todo se estaba desmoronando frente a esa presencia. «No podemos detenerlo», logré decir, mi voz casi inaudible por el rugido del viento que se filtraba desde la puerta rota. La figura levantó sus extremidades, extendiendo largos tentáculos que parecían hechos de pura sombra, y en el instante en que lo hizo, el aire se comprimió aún más, como si todo lo que nos rodeaba estuviera siendo absorbido por esa cosa. Jennifer retrocedió, pero no perdió la calma. «Hacia el almacén, rápido». Corrimos hacia el almacén,
pero no pude evitar mirar hacia atrás, como si algo en mi interior necesitara entender lo que nos perseguía. La figura no se apresuraba, pero cada paso suyo hacía que la oscuridad se alzara más y más. El almacén estaba a tan solo unos metros, pero parecían kilómetros. Mis piernas eran pesadas, mi respiración se entrecortaba y cuando llegamos, Jennifer cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. La oscuridad aquí era más densa que en cualquier otro lugar, y el sonido de nuestra respiración se amplificó, resonando en las paredes metálicas del refugio. Nos quedamos en silencio, escuchando. El viento rugía, pero por un momento, el sonido de la tormenta se desvaneció. El aire estaba quieto, pero cargado de una tensión palpable. ¿Qué diablos es eso?, susurré, apenas capaz de formar palabras. Jennifer, temblorosa pero decidida, volvió a mirar la caja. No lo sé, Carter, pero ahora entiendo por qué nos mandaron aquí. Esto no es solo una misión, esto es algo mucho más grande. Miré hacia la mesa donde la caja negra descansaba, inmutable, como si estuviera esperando ser abierta una vez más. Eso no debería estar aquí. Ni siquiera sabemos qué es. Es como si hubiera sido colocado ahí a propósito, como si todo lo que ha pasado desde que llegamos estuviera predestinado. Jennifer se pasó una mano por el rostro, claramente agotada. Esa cosa es la razón de todo esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué a nosotros? Jennifer guardó silencio. El ruido del viento parecía haberse desvanecido por completo, y el refugio estaba sumido en una quietud inquietante. Me di cuenta de que estábamos esperando. No sabíamos qué, pero algo iba a pasar, algo que no podíamos controlar. De repente, un grito lejano rompió el silencio cortante. Un sonido que hizo que mi sangre se helara. Era Ryan, o al menos su voz, pero no sonaba como la de un hombre. Sonaba distorsionada, como si fuera el eco de alguien más. Algo que no era humano. «Es él», exclamé, pero algo en mi interior me decía que no debíamos ir. La figura, lo que sea que fuera, podría estar esperando en el pasillo, acechando, observando. Jennifer ya había levantado su arma. «No vamos a arriesgarnos», dijo, su voz tensa. «Lo que sea que esté ahí, no es él. Lo oímos, pero no es él». «No podemos quedarnos aquí», respondí, mirando la puerta con miedo. «Si eso sigue avanzando, nos atrapará aquí. No tenemos salida». Jennifer me miró y asintió. «Tienes razón, pero no podemos ir a ciegas». Se acercó a la caja y la levantó con cuidado. «Lo que sea que esté pasando, esto tiene que ser parte del plan. Debemos llevar esto con nosotros». Tomó la caja con una determinación feroz. Yo quería protestar, pero sentí que no había tiempo para discusiones. Lo que sea que estuviera pasando no iba a esperar. Con la caja en nuestras manos, nos dirigimos hacia la salida del almacén, con los ojos alerta a cada sombra, cada movimiento. Cada paso hacia la puerta principal era más difícil que el anterior. El aire parecía volverse más denso y por un momento pensé que podría colapsar en cualquier momento. Cuando llegamos a la puerta, un sonido metálico nos detuvo. Una rasgada inquietante, como si algo estuviera arrastrándose sobre el acero. La figura apareció en el pasillo, sus tentáculos extendidos hacia nosotros, absorbiendo todo lo que tocaban, deformando el espacio a su alrededor. Jennifer disparó de nuevo, pero la figura no se inmutó. El aire alrededor de ella temblaba y entonces un frío mortal nos invadió, como si la misma vida estuviera siendo drenada del mundo. «¡Corre!», gritó Jennifer, empujándome hacia la puerta mientras apuntaba su arma, pero el sonido del monstruo se acercaba y la figura nos rodeaba, un vacío imparable que parecía querer tragarnos. De alguna manera llegamos a la puerta, pero la figura no se detuvo. Nos miraba desde la oscuridad, y sentí que no importaba cuántos pasos diéramos, no había escape, no había salida. La tormenta afuera no era lo único que nos estaba cazando. La puerta se cerró con un estrépito detrás de nosotros, y el refugio quedó envuelto en un caos total. La figura no nos había dejado ni un respiro. Estaba aquí con nosotros, un ser del abismo que no pertenecía a este mundo. La fuerza de su presencia desbordaba todo lo que conocíamos, y en su cercanía,
la realidad misma parecía distorsionarse. La caja negra que Jennifer había tomado con ella temblaba en sus manos, como si fuera la única fuente de poder que aún nos quedaba. «Tenemos que destruirla», exclamó Jennifer, casi gritando por encima del ruido ensordecedor de la tormenta. «Es la única forma de detenerlo». Pero la figura, un monstruo que nunca había sido humano, avanzaba sin prisa. Sus tentáculos seguían extendiéndose hacia nosotros y el aire a nuestro alrededor se hacía cada vez más espeso, como si estuviera absorbiendo todo a su paso. La electricidad en el aire se sentía como una descarga constante y las paredes del refugio temblaban bajo el peso de esa presencia. Los ecos de la tormenta afuera parecían mezclarse con el rugido de ese ser, creando una atmósfera infernal. «No tenemos tiempo, Jennifer», grité, mi voz quebrada por el miedo. Sentía como mis piernas se volvían de plomo, incapaces de moverse más rápido. «Lo que sea que esté dentro de esa caja, tenemos que destruirlo ya». Ella asintió con determinación. La caja seguía vibrando en sus manos, como si algo intentara escapar. Lo supe entonces. No estábamos simplemente tratando con una entidad, sino con algo mucho más profundo, más antiguo. Algo que el hombre jamás debería haber desenterrado. La figura estaba demasiado cerca ahora. Podíamos oír el crujido de sus tentáculos rozando las paredes y el suelo. El aire a su alrededor se distorsionaba, como si no pudiera existir en el mismo plano que nosotros. Algo imposible, algo que había venido a reclamar lo que nunca debió haber sido tocado. «Sígueme», gritó Jennifer y sin pensarlo, me lancé a su lado. Llegamos a la mesa donde habíamos colocado la caja. El cilindro dentro de ella estaba emitiendo un brillo débil, casi espectral. El líquido negro dentro del cristal comenzaba a moverse más rápido, como si la figura estuviera conectada a él de alguna manera. Todo parecía estar en un extraño acuerdo, la caja, el ser y nosotros, atrapados en una red de destinos entrelazados. Jennifer no dudó ni un segundo. «Toma la caja», me ordenó mientras recogía una de las herramientas en la mesa. «Rompe el cristal. Es lo único que puede salvarnos». Tomé la caja en mis manos con el corazón desbocado. Sentí el peso de la responsabilidad aplastante, pero no había otra opción. Podíamos morir aquí o podíamos destruir lo que había desatado todo este infierno. El sonido de los tentáculos deslizándose por el refugio se acercaba rápidamente. Podía sentirlos vibrando en el aire, como si la figura nos estuviera acercando, a punto de devorarnos. Jennifer, mientras tanto, estaba buscando desesperadamente algo para ayudarnos a destruir la caja. Fue entonces cuando lo vi. Un pesado pedazo de metal en la mesa, una barra gruesa. Tomé la barra y con todas mis fuerzas la levanté, apuntando al cilindro de cristal que parecía brillar con una luz antinatural. En el último instante, miré a Jennifer, buscando su aprobación. «Hazlo», gritó ella y no necesité más. Con un grito de esfuerzo, lancé la barra contra el cristal. El impacto fue brutal. El cristal se rompió con un sonido ensordecedor y el líquido negro explotó hacia afuera, salpicando el aire con un brillo sombrío. Un grito infernal llenó el refugio, una mezcla de miles de voces distorsionadas, como si el mismo abismo se abriera. La figura que ya estaba tan cerca que casi podíamos sentir su presencia sobre nosotros, emitió un rugido agónico, como si todo lo que fuera estaba siendo desgarrado. Los tentáculos se retorcían de manera violenta mientras el líquido negro continuaba expandiéndose por el suelo. La atmósfera del refugio comenzó a cambiar, como si el espacio mismo se estuviera deformando. «Corre, ahora», gritó Jennifer, empujándome hacia la salida. Yo no miré atrás. El grito de la figura sonaba en cada fibra de mi ser, y el refugio entero comenzó a desmoronarse. La tormenta había alcanzado su punto álgido, pero nada se comparaba con la pesadilla que estábamos dejando atrás. Corriendo con la caja rota en nuestras manos, alcanzamos la puerta principal del refugio. La figura estaba casi completamente desvanecida, pero sus gritos seguían resonando en nuestros oídos como una marca imborrable. Algo había sido destruido, algo esencial, pero no sabíamos qué tan lejos llegaríamos antes de que nos alcanzara. Afuera, la tormenta rugía, pero cuando cruzamos la puerta,
El aire parecía más ligero, como si de alguna manera el refugio que habíamos dejado atrás hubiera estado absorbiendo todo el horror. Sabíamos que la figura ya no podía alcanzarnos, pero las cicatrices de lo que habíamos vivido quedarían con nosotros para siempre. Miramos el horizonte, donde la nieve caía incesantemente, y aunque todo parecía volver a la normalidad, sabíamos que el precio de lo que habíamos destruido nunca podría borrarse. Habíamos sobrevivido, sí, pero el costo de esa supervivencia era algo que nunca podríamos entender completamente. ¿Qué hacemos ahora?, susurré, mirando a Jennifer. Ella me miró y por un breve momento, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, alivio y horror entrelazados. Ahora sobrevivimos, dijo, su voz grave y rota. Y aunque estábamos vivos, sabía que no importaba lo que pasara, nunca podríamos olvidar lo que había estado a punto de liberarse. El mundo seguiría adelante, pero nosotros, de alguna manera, habíamos tocado el abismo y el abismo, como todo en la vida, nunca se olvida. La tormenta finalmente empezó a calmarse cuando salimos del refugio, pero el aire seguía siendo gélido, más pesado que nunca. Cada respiro se sentía como si estuviera inhalando cristales afilados. Nos arrastramos entre las fuertes ráfagas de viento con los ojos apenas abiertos, luchando contra el frío y el agotamiento. Miré a Jennifer, su rostro pálido, sus ojos rojos de la desesperación y el esfuerzo, pero también había una resolución en su mirada. Ambos sabíamos que sobrevivir a lo que acabábamos de vivir era un milagro, pero la pregunta seguía latiendo en nuestras mentes. ¿Por qué? Nos habíamos adentrado en ese lugar con una misión sencilla: transportar un objeto en una caja, algo clasificado, algo de importancia extrema para el gobierno, algo que por alguna razón había traído consigo el caos absoluto. Pero ahora, después de lo que habíamos presenciado, sabía que no íbamos a recibir respuestas fácilmente. La radio que habíamos encontrado en el refugio de repente cobró vida en mi bolsillo. Un sonido estroboscópico de estática que cortó el aire helado. ¿Me copian? ¿Carter? Jennifer. La voz del capitán Lawson salió con un tono urgente. ¿Qué demonios está pasando allá? Respondan, por favor. Jennifer y yo nos miramos. El alivio que sentí al oír una voz humana no podía compararse con lo que nos invadía. Sabíamos que la misión aún no había terminado, había mucho más en juego de lo que imaginábamos. Tomé la radio y respondí con la voz temblorosa, casi incapaz de creer que estábamos a punto de ser rescatados. Aquí Carter, tenemos la caja rota. Nos atacaron, algo estaba dentro, es un monstruo. Mi voz vaciló mientras las imágenes de lo sucedido volvían a mi mente con furia. La radio crujió nuevamente y luego escuchamos la voz del capitán con un tono que pasó de la sorpresa a la exigencia. ¿Qué has dicho? ¿Un monstruo? Escucha, Carter, estás en un lugar muy caliente, ¿me entiendes? Necesito que me digas qué había en esa caja y por qué todo esto está sucediendo. No sabía por dónde empezar. Estábamos a punto de ser rescatados, pero aún no entendía todo lo que había sucedido. Algo mucho más grande que un simple encargo había ocurrido, y teníamos que enfrentarlo de la manera más difícil. Sin embargo, sabía que aún no era el momento para hablar de lo que había sido realmente la misión. Nos quedaba un último paso. La tormenta finalmente se desvaneció a lo lejos mientras nos dirigíamos hacia la base. La visión del campamento, tan lejano al horror que habíamos vivido, nos ofreció un breve momento de calma. En los rostros de los soldados que nos recibieron, vi el mismo desconcierto. No sabían lo que habíamos enfrentado, pero a través de sus ojos, vi la confirmación de algo que ya sospechábamos. Todo esto había sido parte de un plan mucho mayor, una operación encubierta. Cuando finalmente nos llevaron a la zona segura, fuimos separados y llevados a una sala de interrogación donde nos obligaron a contar todo lo sucedido. Pero había algo en los ojos del comandante que me heló. Sabían algo que nosotros no sabíamos. Lo que transportaban, comenzó el comandante, con una mirada tensa, no era solo un artefacto. Era un contenedor diseñado para retener algo mucho más antiguo que nosotros. Algo que, por alguna razón, no debería haber sido liberado. A medida que él hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente.
La caja no era solo un objeto de alta seguridad ni un artefacto raro o valioso. Era un contenedor. Un contenedor diseñado para mantener encerrado algo tan antiguo y peligroso que incluso el gobierno había hecho todo lo posible por ocultarlo. ¿Pero qué es?, pregunté, mi voz apenas audible. El comandante vaciló por un momento, observando a su alrededor antes de responder. No tenemos un nombre específico para ello. Todo lo que sabemos es que se trata de una fuerza primigenia, una entidad que ha estado allí desde antes de la historia humana, y la caja fue creada para mantenerla confinada. Lo que liberaron fue el caos, y los que trajeron la caja, como ustedes, fueron solo peones en una pieza mucho mayor de un experimento que salió mal. Mi mente daba vueltas. Habíamos sido elegidos para esta misión sin saber en lo más mínimo lo que realmente estábamos transportando. Nos habían utilizado, y el horror que habíamos presenciado era solo la punta del iceberg. Lo que querían de nosotros era simplemente asegurarse de que la caja llegara intacta, pero no nos habían dicho que al abrirla se liberaría todo. Jennifer, que estaba a mi lado, dio un paso hacia adelante con los ojos llenos de furia. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijeron nada? ¿Por qué fuimos enviados sin ninguna preparación? El comandante no respondió de inmediato, y el silencio se hizo pesado. Lo supimos demasiado tarde. La caja nunca debió haber sido abierta, pero alguien en el gobierno decidió que debía transportarse, y cuando llegó a manos equivocadas, bueno, ya lo vieron. A veces, los seres humanos son más curiosos de lo que deberían. El aire se volvió pesado, denso de arrepentimiento y temor. Sabíamos que no habíamos sido simplemente víctimas de un accidente. Habíamos sido parte de algo mucho mayor, una conspiración que había llevado a la apertura de un abismo. Lo que nos había sucedido, lo que habíamos enfrentado, era solo un síntoma de algo más profundo, una advertencia de que algunos secretos no deberían nunca ser desvelados. Miré a Jennifer, y aunque ambos compartíamos el miedo y la frustración, algo en nuestros ojos decía lo mismo: habíamos sobrevivido, pero nuestras vidas nunca serían las mismas. Nos habíamos enfrentado a lo impensable y habíamos vivido para contarlo, pero al hacerlo, habíamos tocado algo que debería haber permanecido oculto, y sabíamos que la historia no había terminado. El comandante nos miró una última vez, como si hubiera leído nuestros pensamientos. Lo que liberaron no solo afecta a los humanos, afecta a todo lo que existe. Y ahora, nosotros también somos parte de esa historia. El mundo fuera de esa sala seguía su curso, pero para nosotros, la normalidad ya no existía. Habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer, y las cicatrices que llevábamos ahora eran mucho más profundas que cualquier recuerdo de la tormenta. Y aunque la civilización parecía intacta, sabíamos que, al igual que la entidad que habíamos desatado, nada volvería a ser igual.